cómo la situación actual, de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Gracias a Dios se da que tímidamente empieza a cambiar el clima, pero bueno, en concreto el daño que hace la sequía ya está hecho. En los próximos días, en esa reunión, ¿van a tener alguna propuesta de parte de AFIP, de parte de Banco Nación? AFIP, Banco Nación, todos tienen que colaborar, SENASA también, digamos, hay mucho por hacer, pero vuelvo a repetir, soluciones concretas, inmediatas, porque es lo que necesitan los productores. ¿Y les dieron alguna solución? Primero de febrero va a haber qué paquete. Entiendo que no, eso es potestad del ministro. ¿No es mucho tiempo? Todo es mucho, en una situación así es mucho, pero bueno, hay que trabajar. Bueno, sí, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Bueno, hasta aquí la palabra de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Entre otras de las cosas que se habló dentro de la reunión es la preocupación del gobierno por el no ingreso de divisas por esta sequía que está sufriendo todo el país y que por supuesto perjudica mucho al campo, ¿no? Va a haber, como decía recién anuncios el 1 de febrero, no van a ser inmediatos. Sergio Massa ya está en el interior manteniendo esta reunión que estaba pautada que arranque a las 10, arrancó finalmente a las 11 sin la presencia del ministro de Economía, que llegó alrededor de las 11:15 y todavía continúa aquí en el interior de la sede del INTA en Castelar. Bien, muy bien. Bueno, ¿el estadista de Mendiguren hizo algún otro tipo de declaración, como que llueva, algo así, no? No, todavía no, continúan todos adentro, no han salido, pero bueno, vamos a aguardar una vez que finalice esta reunión, si habla Sergio Massa, si habla algún otro integrante, ¿no?, de los que están reunidos en estos momentos y por supuesto la palabra de los demás integrantes de la mesa de enlace que seguramente nos cuenten una vez que finalice esta reunión cuáles son los resultados. Gracias, señor, ya volvemos, línea abierta para vos cuando lo decidas. Hasta luego. Bueno, llegó Andrés Borestein y bajó un peso el dólar. Si lo sostenemos de acá hasta las 13, yo digo, ¿no es cierto? Llegamos sí. a los 189. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Luis? ¿Vos? Bien. Empiezo por este termómetro que es como una ya fascinación para los argentinos. ¿Qué es el dólar a 373 pesos? No es algo que a mí me parece que nos tenga que preocupar demasiado. Nosotros los argentinos estamos como presos de la nominalidad, porque sube el dólar y nos parece qué barbaridad subió el dólar, pero escúchame, los precios están subiendo al 5% mensual, entonces no es descabellado que el dólar suba al 5% mensual. Y como de repente pasa que el dólar se plancha 2-3 semanas y no hablamos del tema, después compensa. Entonces de repente te compensa y te sube mucho todo junto y la gente se agarra la cabeza. Pero solamente para ponerlo en números, si el dólar que tenía la Argentina en julio se ajustara por inflación, hoy valdría alrededor de 460. Entonces, más allá de... No sé si quiero saberlo, claro. A uno puede parecerle igual caro 373, pero hay que decir, estuvo muchísimo más caro si tomamos los precios de julio del 2022 o ni que hablar de octubre del 2020. Entonces, sí, bueno, subió, pero no es algo que a mí particularmente me vuelva loco. Bueno, apelo a tu condición pedagógica y me decís, ¿qué es lo que hizo Massa y qué efecto crees ya con 48 horas desde el anuncio con esta recompra de la deuda? Mira, la recompra de la deuda, me parece que el foco principal fue justamente bajar la brecha, fue bajar el contado con liquidación, que a su vez va a ayudar, si baja ese contado con liquidación, va a ayudar a bajar al blue porque los mercados están conectados. Si uno está muy barato y uno es muy caro, uno compra el barato y vende el caro y así se juntan. Entonces, ¿qué hizo Massa? Por un lado, anunció esta recompra, pero por otro lado, y quizás más importante, subió 2 puntos la tasa del Banco Central, lo que se llama la tasa de pases, que es lo que paga el Banco Central a los bancos cuando le dejan plata por un día, subió de 70 a 72. ¿Qué quiere decir esto? Que quedarte en pesos es un poco más atractivo de lo que era hace unos días. Entonces eso le saca presión. Por otro lado, Massa está comprando estos bonos, gastando estos 1.000 millones de dólares, que es controversial porque dólares no hay y se los están racionando a la industria. Entonces el Tesoro se va a juntar con una cantidad de bonos. Ojo que esos bonos que hoy tiene el Tesoro los podría vender en el mercado local y cuando vos tenés 2 bonos que los vendés en pesos, estás bajando la cotización de esos bonos en pesos y acordate que ese famoso contado con liquidación o dólar MEP
es básicamente la diferencia o el cociente entre un valor en pesos y un valor en dólares. Entonces, si baja el valor en pesos, baja el dólar. Entonces, por eso digo que más allá de la recompra, que puede estar bien o no, se puede discutir, el foco del gobierno fue tratar de desinflar Pero los le fue dólares. bien, Andrés, porque digo, estoy mirando ahí abajo la franja verde donde estás hablando vos, el MEP está a 3.38 y el contado con liqui 3.60. No parece que haya logrado achicar mucho la brecha. Achicó un poquito, pero también es cierto, y seamos justos, 2 días es demasiado poco. Ah, hay que esperar más. Es ignorancia pura la mía. Hay que esperar más para ver cómo... Y la verdad es que 2 días es demasiado poco. Y además, vos sabés que la economía va en movimiento. Por ejemplo, ayer fue un día muy malo para los mercados. Con la noticia, los bonos argentinos siguieron subiendo, que venían subiendo de varios días. Ayer se cayó el mercado afuera y se cayeron los bonos. Entonces, juzgarlo por 2 días, a mí particularmente la medida no me gustó. Pero quiero también ser justo y decir, che, hay que esperar. Esperemos un poquito más. ¿Por qué no te gustó? Después tengo mi pregunta, pero ¿por qué no te gustó? ¿Qué es lo malo de la medida? Por lo siguiente, porque vos salís a comprar bonos con la esperanza de que baje el riesgo país. Sí. Cosa que ocurrió el miércoles, pero volvió a subir el jueves. ¿Hasta cuánto puede bajar el riesgo país? Vamos a suponer que sale todo bien y que baja 200, 300 puntos, es decir, de 2.000 a 1.700. ¿Me das un segundo? Porque está hablando el ministro, finalmente habla el ministro de Hacienda ahí en la reunión con el campo. Respecto de lluvias, humedades de suelos, entendemos el impacto en la ganadería, en las economías regionales y también en algunas siembras tradicionales. Y entendemos además, y por eso todo el equipo está acá, desde AFIP, INTA, Banco Nación, obviamente las secretarías del Ministerio, entendemos al campo como uno de los grandes pilares y motores de la economía argentina. Y creo que tenemos la responsabilidad todos de trabajar sin prejuicios, ni políticos, ni ideológicos, ni de ningún tipo, sino con la convicción de saber que tenemos que resolver problemas y que estamos sentados acá a esta mesa para describir problemas y buscar soluciones. Obviamente hay soluciones que a lo mejor se nos escapan. La situación de la Argentina no es la situación de un país con enormes capacidades de intervención del Estado por las razones que ya conocemos: endeudamiento, dificultades de acceso a los mercados. Pero también entendemos que si uno de los grandes motores de la economía argentina tiene problemas, lo que tenemos que hacer es tratar de repararlos y tratar de garantizar que ese motor siga funcionando lo mejor posible. Sabemos que muchos de los temas que han planteado públicamente en el día de ayer a partir de la convocatoria son de resolución rápida y fácil de parte nuestra. Queremos, digamos, dejarlos transparentados en esta reunión para de alguna manera también que las iniciativas que tome el gobierno tengan la participación en la discusión de las distintas entidades de productores. También entendemos que hay otras que son de más difícil solución y que en todo caso lo que podemos hacer es trabajar en miradas paliativas en el corto plazo y miradas de más largo plazo. Claramente muchas de las cuestiones de las emergencias de alguna manera también necesitan y vamos a necesitar de la colaboración de provincias y municipios. Bueno, ahí está atrapante lo que dice el ministro de... Perdón, Chiche, Helblum. Chocan los carritos del Coto después de este tema. Perdón, sí, digamos. No, por ahí hay algo re interesante que dijo que no me di cuenta. Yo tampoco. Visto. Retomemos entonces. Estaba distraído. Te preguntaba, José, ¿por qué no te había gustado la medida? Entonces yo decía, esto tendría sentido si cuando terminás de comprar estos bonos, vos tenés acceso al crédito. Y creo que el consenso en la profesión es que el riesgo país puede bajar de 2.000 a 1.700, a 1.700 puntos. Claro. Nadie le presta a un país como la Argentina. Entonces vas a gastar dólares que no tenés, porque la verdad es que las reservas netas del Banco Central son hoy alrededor de 6.000 millones. Es decir, te vas a gastar un sexto de lo que tenés. Wow.
para comprar bonos, quiere decir que lo más probable es que raciones todavía más a los importadores, y obviamente racionar más a los importadores implica tener menos productos y tener menos insumos. Entonces eso va a tener un efecto sobre la producción industrial o sobre la actividad comercial. Así que esa no la entiendo. Ahora, si todo esto es para bajar la brecha, puedo entenderla un poco más. ¿Y la inflación afecta, ayuda, va a frenar un poco la inflación este tipo de medidas o no? Yo creo que no. Yo creo que no, creo que vamos a tener una inflación parecida a la que venimos teniendo, 5 y monedas en los próximos meses, y que después probablemente empiece a subir. El efecto de la sequía que ayudando con el tema de la carne, por ejemplo, no va a ser eterna. Todo lo que está emitiendo el Banco Central hoy en el corto plazo no va a ser un problema. Cuando empiecen a pasar los meses, yo creo que sí. Y después tenés todo el barullo electoral, que en general eso lo que hace no es bajar la inflación, sino subirla. Y después tenés la transición con el próximo gobierno. No importa quién sea el próximo gobierno, creo que eso va a generar, como pasó en el 2015, un efecto en donde la gente se adelante. Entonces, yo creo que en inflación uno puede discutir si va a ser 110, 100, 90, no va a ser 60, y tampoco me parece que hay condiciones para que sea 200. Claro. Ahora, vos dijiste algo que es real y que tiene que ver con el sexto de las reservas que estamos gastando. Las importaciones están prácticamente cerradas. O sea, hoy todos te dicen la nada misma. ¿Hay algún margen de que esto se revierta? No, porque además estamos con el tema de la sequía. Es decir, el gran problema es que la oferta de dólares de este año va a ser escasa. Primero porque con 100% de brecha siempre es escasa, a nadie le sirve vender un dólar a 180 cuando ve que hay otro a 360. Pero encima tenés un factor climático que no es culpa de nadie, que es que vamos a producir menos soja, menos maíz, y el 50% de las exportaciones argentinas vienen del complejo agroindustrial. Entonces, por ejemplo, si vamos a querer moler mucha soja este año, vamos a tener que primero importarla temporariamente de Paraguay, como pasa todos los años, pero este año tendremos que importar más de Paraguay, de Brasil, de donde sea, porque si no las fábricas no van a tener producto para moler soja y generar aceite y harina de soja, por ejemplo. Así que contra eso no hay mucho para hacer, porque no podés vender la producción del 2025. Claro, obvio. Andrés, me contás, insisto, estás hablando con alguien que no entiende economía, 2 más 2 le da con decimales y todas estas cuestiones. ¿Por qué no se desdobla, como algunos proponían, el mercado cambiario, que haya un dólar protegido, analizado para los temas centrales de la producción argentina y el resto que sea libre? ¿Por qué no se hace esto? No tengo una explicación porque yo creo que el actual cepo con 18 dólares es un enchastre. Claro. Los desdoblamientos cambiarios nunca son ideales. Lo ideal siempre es tener uno solo. Ahora, si vos decís, che, no puedo tener uno solo por lo que fuere, yo también creo como vos que un desdoblamiento sería mejor que lo que tenemos, que dólar soja, que dólar Qatar, que dólar Coldplay. Sí, dólar tarjeta, dólar no sé qué. Sí, Juanpi. No, digo, toda esta canasta de dólares que hay, ¿cómo se desmantela? ¿Cómo se desarma? ¿Es viable? ¿Es posible en el corto o mediano plazo? Mirá, yo creo que, primero, para desarmar eso hay que generar confianza. Y un gobierno que está en su 4º año de gestión y que no generó confianza a lo largo de los 3 y pico primeros, me parece que la confianza que puede generar este gobierno, aún si mejora la cosa, no va a alcanzar para hacer nada significativo en esa materia. Segundo, si vos querés unificar o por lo menos reducir el tamaño de las restricciones, no podés tener como dólar principal un dólar que está totalmente apreciado. O sea, el valor de 181, 182 del dólar oficial no es un buen valor. Claro. Entonces uno puede decir, che, y es 360 probablemente tampoco, pero 180 no, no es negocio. Claro. O sea, sincerar el valor del dólar oficial. Vos pensás que en el año 2021, cuando hubo elecciones, el dólar se devaluó 20% cuando la inflación fue 50%. El año pasado la inflación fue 94,8% y la devaluación fue 70%. Entonces, si bien la inflación internacional te ayudó un poco en ese proceso, sobre todo el año pasado, la venís corriendo de atrás. Sí. Todos los años el peso se hace un poco más fuerte, es decir, veranear en el exterior se te hace barato al oficial, sería recontra barato. Al Qatar en algunos lugares termina siendo no tan caro. Claro. Andrés, un placer. Un placer estar aquí. Gracias por venir. Bueno, parece que hay que...